Ok, continuamos. Sí, para los chicos que no se han conectado, es importante que ellos puedan recibir su clase. Muy bien, continuamos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué significa la palabra feudalismo en realidad? ¿Sí? Viene pues del latín, ¿sí? Del latín, y eso vamos a, tienen que estar atentos, ¿no? El latín, ¿no? Es algo importantísimo, y luego lo voy a detallar un poquito más, ¿sí? Entonces viene de la palabra en latín que se llama feudum, que tiene una traducción así como tierra. Tierra, sí, vamos a hablar es tierra, ¿no? Ahí vamos a hablar un poco sobre eso, ¿ya? A ver, siguen conectando sus compañeros. Muy bien. Entonces, el feudalismo viene a ser una relación, ¿sí? Que dice feudo vasallísticos. ¿A qué se refiere? Feudo hace referencia a las personas de gran poder, ¿sí? A los señores feudales, y los vasallos vienen a ser los que están por debajo de los señores feudales. ¿Sí? Es una relación, ¿sí? De dependencia mutua. O sea, existía un señor feudal, ¿sí? Un señor con mucho poder, y los vasallos. Que los vasallos no confundirse, ¿ah? Muchos creen que los vasallos son los campesinos. No, 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 no. No, no, no. No confundirse con eso. A ver, vuelvo a explicar. ¿Sí? La relación feudalismo era entre un gran señor de gran poder y los vasallos venían a ser otros señores que también tenían poder, pero por debajo del señor feudal. ¿Sí? Esos son los vasallos. No confundirse. Los vasallos no son campesinos. Son otros señores que tienen tierra, tienen poder, pero en menor escala. Por eso existía lo que se llamaba el señor feudal. Entonces, era una relación, digamos así, ¿no? De dependencia, ¿no? Una relación. Entonces, en una relación se saca beneficio, ¿no? Tanto una como la otra, como el otro lado. A eso hace referencia, ¿ya? Entonces, eso es el feudalismo, ¿sí? Una relación de dependencia, ¿sí? Lo vamos a explicar un poquito más detallado dentro de un momento. Entonces, la palabra feudum viene de tierra, y luego lo vamos a seguir mencionando, ¿no? De la palabra tierra, vamos a mencionar a qué hace referencia la palabra tierra, ¿ok? Continuamos, ¿sí? Entonces, les cuento un poquito, ¿ok? Tanto el señor feudal como los vasallos, vuelvo a repetir, no eran campesinos, eran otros señores de gran poder, ¿sí? ¿Ok? Que servían al gran señor feudal. Ambos eran libres, no confundirse, no pensar que el señor feudal era el que tenía poder y los demás eran esclavos, ¿no? Eran sus sirvientes, ¿no? Porque la palabra vasallo a veces parece un sinónimo, ¿no? Vasallo quiere decir que está de una u otra manera a su servicio, pero no era su esclavo, era un hombre libre también el vasallo. ¿Sí? Y tenía poder también, ¿sí? Muy bien. Y esta relación se hacía en referencia a lo siguiente. En la época del Imperio Carolingio, ¿sí? Cuando el Imperio Carolingio fue completamente tomado, digamos, destruido de una otra manera, ¿sí? Los reyes habían perdido todo su poder. Ya no eran ese rey respetado de gran territorio, de gran ejército. Los reyes comenzaron a perder poder. Es ahí donde aparecen los señores feudales. Los señores feudales son estas personas, personas de gran poder y sobre todo que tenían gran territorio, vastos territorios y tenían caballeros a sus órdenes. O sea, como es, pequeños ejércitos, ¿no? A eso se referencia a los señores feudales, ¿sí? Entonces, era una relación entre este señor feudal, este gran señor feudal y sus vasallos, ¿sí? Era una relación político-militar, o sea, una amistad, ¿no? De algunos beneficios, favores, y yo también te hago algunos beneficios, favores. Sobre todo, los vasallos daban los recursos de su tierra, ¿no? Al señor feudal. Le daba recursos de su tierra, y el señor feudal, ¿qué hacía? Obviamente, tú me das un poco de tus recursos, pero yo te doy algo a favor. ¿Sí? Estamos hablando de la época medieval donde había muchas invasiones de territorio. Entonces, como el imperio carolingio ya había caído, no había un rey que los proteja, ¿sí? Hubo este acuerdo, ¿no? De estos grandes señores, duques, marqueses, que tenían gran poder, gran territorio, ¿no? Entonces, como yo soy un señor feudal que tiene una tierra pequeña, no me puedo proteger de los invasores que vienen, los vikingos, ¿no es cierto? Un ejemplo de ellos, ¿no? Vienen a invadir, ¿no? Los del norte, el pueblo del norte, vienen a invadir, los vikingos del norte vienen a invadir. Yo no puedo defenderme porque tengo una pequeña tierra y tengo pocos hombres a mi disposición. Entonces, ¿qué hago? Busco la ayuda de un gran señor feudal, o sea, un señor que tiene tierras más grandes, que tiene un ejército mayor, le dice, mira, muy bien, hacemos un acuerdo, tú me vas a ayudar, mira, tengo invasiones en mi territorio, mis tierras han sido invadidas, yo no me puedo proteger solo, ayúdame. Y en cambio yo te voy a dar beneficios de mi tierra, ¿no es cierto? Te voy a pagar tributos. Entonces, es un acuerdo, ¿eh? Entre un gran señor feudal que tenía gran territorio, un ejército mucho más grande, ¿no? Muy bien, el señor feudal podía aceptar, decir, muy bien, vas a ser uno de mis vasallos, me vas a pagar impuestos, me vas a pagar
con tu materia prima de tus tierras y yo voy a mandar a mis hombres a proteger tu territorio. ¿Ve? Entonces, a eso se está hablando en cuanto al feudalismo. Eso es el feudalismo, ¿sí? Una relación política militar. ¿Ok? Continuamos. ¿Muy bien? Entonces, como hemos mencionado hace un momento, el feudalismo nace por una necesidad. ¿Sí? Una necesidad. ¿Por qué? Claro que nace por una necesidad. ¿Qué hemos dicho? Que en gran parte de Europa existieron, ¿qué cosa? Las invasiones, ¿no? De ciertos pueblos que comenzaron a invadir no solamente después del Imperio Carolingio, sino el mismo Imperio Carolingio cayó por tantas invasiones que hubo, ¿no? Entonces era muy difícil manejar un territorio tan amplio como el Imperio Carolingio. Entonces, como hubo tantas invasiones, llegó un momento en que, bueno, como ya hemos hablado en clases anteriores, el más grande emperador del Imperio Carolingio fue Carlos Magno, ¿no? Por eso se llama Imperio Carolingio, ¿no? Debido a su nombre, ¿no? Entonces hay un momento donde él fallece, obviamente, ¿no? Y queda el mandato Ludovico. ¿Sí? ¿Quién era Ludovico? Bueno, por si acaso no estamos hablando de la familia Peluche, ¿no? No confundirse con el Ludovico, o también conocido como Luis el Piadoso, ¿sí? Fue otro emperador del Imperio Carolingio, pero que no pudo controlar todo el imperio que su padre le había dejado. ¿Ok? No pudo controlar un vasto imperio, no lo pudo hacer, no lo pudo controlar, le quedó muy grande el trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Carlos Magno fue tan inteligente que dijo, bueno, ¿cómo controlo un imperio tan grande? ¿Cómo controlo el imperio que he creado, si es tan vasto, tan inmenso, ocupa tanto lugar? Entonces lo que hizo fue muy inteligente. Dijo, voy a dividirlo por regiones, voy a crear los ducados, ¿sí? Y en cada ducado, o sea, cada territorio estaba regido o controlado por un duque, por eso se llama ducado, ¿no? Así también creó los marqueses, ¿no? Son pequeños territorios dentro del imperio carolingio, ¿sí? Entonces los dividió. Y cada territorio le daba respuesta al imperio carolingio, o mejor dicho, al emperador Carlos Magno, ¿no? Pero cuando este gran emperador, el mejor emperador que tuvo el imperio carolingio, fallece, muere, queda a manos de su hijo, este gran imperio, ¿no? De Luis el Piadoso, o también conocido como Ludovico, ¿no? Entonces, para él fue el trabajo demasiado. Entonces, sus hijos de Ludovico, le decían, papá, queremos nuestro territorio, queremos nuestro terreno, ¿sí? Divide el imperio, ¿no? Ludovico no estaba de acuerdo en dividir el imperio, ¿no? Pero los hijos eran muy ambiciosos, ¿sí? Ludovico tuvo tres hijos muy ambiciosos. Entonces, estos tres hijos tan ambiciosos se reunieron incluso sin el respeto de su padre y decidieron dividirse el territorio. Bueno, una vez hecho eso, Ludovico no tuvo más que aceptar y se dividió el territorio en tres, ¿no? Entonces, su hijo Lotario agarró una parte, que es la actual Italia. Luego tenemos a Carlos el Calvo, ¿no? Ese apelativo le habían puesto, ¿no? Él agarró el reino de lo que actualmente es Francia. Recuerden que en esa época no existían todavía esos países, ¿no? Si no lo hacemos como referencia para que ustedes se ubiquen, ¿no? Y Luis el Germánico se le daría lo que vendría a ser todo el imperio de lo que actualmente es la Alemania, ¿no? Entonces, ellos se dividieron esos territorios, ¿ok? Pero hubo un gran problema, ¿sí? Recuerden que el emperador es como un rey, incluso se le da el nombre de emperador, es más grande que un rey, ¿no? El rey es el monarca absoluto. ¿Qué es monarca? A ver, ¿quién me puede responder? ¿A qué hace referencia la palabra monarca? Monarca. ¿Mm? ¿Quién puede responder? A ver, chicos. ¿Alguien? Monarca. De la palabra mono. A ver, ¿alguien? Y persona antigua. No, mono, mono, la palabra mono. Uno, Uno, excelente. Monarca uno. es Uno, muy bien, viene de uno, ¿no es cierto? De uno. ¿A qué hace referencia? El monarca quiere decir que solamente uno gobierna. Eso es monarca, la monarquía. Solamente uno Soberano de un rey. ¿Y quién es normalmente? El rey, ¿no? Ahora, el término emperador es un término que se creó, ¿no es cierto? Pero en realidad es el término de un rey, ¿no? El rey es un monarca, aquel que gobierna toda una nación, todo un país, ¿no? Él es, ¿qué cosa? Juez y parte. O sea, no hay nadie más grande que él. Por eso todo cae en un monarca, ¿no? Toda la responsabilidad, todos los derechos caen en el monarca. Por eso hace referencia a la palabra monarca, monarquía, en uno solo, ¿sí? Entonces, Carlomagno pudo hacerlo, porque él era un gran monarca, ¿no? Un gran monarca, un gran emperador. Pero Ludovico no pudo hacerlo eso, ¿sí? Entonces, Ludovico no pudo controlar ese gran imperio, así que lo decide dividir en sus tres hijos que lo hemos mencionado hace un momento,
¿sí? Entonces sus 3 hijos dicen, ¿no? Se inflan en el pecho y dicen, ya tengo mi imperio, dice, ¿no? Porque ya tengo un buen territorio, yo mismo soy, dice. Pero hubo un gran problema, no contaron con los duques y las marqueses. ¿A qué se hace referencia a eso? Claro, recuerden que el emperador Carlomagno dividió su imperio, ¿no es cierto?, en ducados, marqueses y así, ¿no?, para poder controlar. Entonces, cuando Carlomagno ya no estuvo, ya no había el gran emperador, y Ludovico no podía, entonces, ¿qué aprovecharon? Los grandes duques, los grandes señores que habían tenido todo este territorio, dijeron, ¿por qué tengo que entregar este gran territorio que yo lo administro a estos nuevos reyes, a estos nuevos que se creen emperadores? ¿Por qué le voy a dar? ¿Ve? ¿Se dieron cuenta? Entonces le jugó una mala pasada, ¿no? Es tanto así que Lotario, Carlos y Luis en algún momento quisieron pasar por territorio que ellos consideraban suyo y los duques le dijeron, espera, un ratito, ¿a dónde vas? ¿A dónde quieres ir? ¿Cómo que a dónde quieres ir? Este es mi territorio, este es mi reino, esto yo lo he heredado de mi padre. ¿Quién dice? ¿Dónde está? No, hemos firmado un acuerdo. ¿Quién lo ha firmado? Yo no he firmado nada, decían los duques, ¿no? ¿Por qué te voy a responder a ti? Este territorio lo he administrado yo, estos territorios lo he heredado, me lo ha dado Carlomagno, se ha administrado durante años toda mi familia. ¿Por qué te lo voy a ceder? Entonces ahí entró un gran conflicto, ¿no? De poderes, ¿no? Los grandes duques, ¿sí? Vendrían a convertirse posteriormente en estos grandes señores feudales. No sé si esa parte se entendió, quedó clara, ¿sí? Entonces, el origen Sí. del feudalismo viene por la caída del imperio carolingio. Estos grandes duques, estos grandes marqueses, vinieron a convertirse en los grandes señores feudales. ¿Ve? Estos grandes señores con gran territorio, ¿sí? Y sus propios ejércitos. Entonces, había muchos grandes señores feudales en todo el territorio europeo, ¿no? Muchos de ellos tenían alianzas, ¿no? Para llevar la fiesta en paz, pero muchos de ellos también entraron en conflicto y en guerra, ¿no? Que eso no lo vamos a tocar porque no toca el tema de eso ahorita, sino estamos explicando qué cosa es el feudalismo. Entonces, ¿sí? Como no había un gran rey, el emperador Carlomagno ya no estaba, Ludovico tampoco se pudo hacer esto, los otros hijos de Ludovico no eran respetados como tal como para hacerse cargo de un gran imperio, ¿sí? Los grandes señores feudales, ¿sí? Tenían su territorio y su ejército a su control, pero los más pequeños, ¿sí? Los más pequeños dijeron, bueno, yo no puedo protegerme solo. Les recuerdo que había invasiones de parte de los vikingos y otros pueblos nórdicos comenzaron a invadir, ¿no? El territorio europeo, ¿sí? Entonces, estos pequeños señores de territorios que también tenían, no podían protegerlo solo. Entonces comenzaron a hacer acuerdos, ¿no? Eso es lo que se llama el feudalismo, un acuerdo político-militar, ¿no? Le pido de favor a un gran señor feudal que tenía un gran territorio, un gran ejército, que me cuide, que me apoye de las invasiones, ¿no? De vikingos y demás, y yo le pagaba tributos, impuestos, y también le pagaba con materia prima de mi tierra. Entonces era un acuerdo mutuo, ¿no? Entonces así nace pues el feudalismo, por una necesidad, ¿sí? Una relación entre los grandes señoríos y los pequeños señoríos. Muy bien, vamos a continuar. Este es su origen, ¿ah? Su origen es la caída del Imperio Carolingio. Hay otros orígenes también que se mencionan, ¿no? Pero bueno, acá hay un organizador visual que también está en su libro, si no me equivoco, está en la página 110, ¿ok? Entonces, ahí está, ¿no? La inseguridad por las nuevas invasiones bárbaras. O sea, durante mucho tiempo hubo invasiones bárbaras en todo el territorio europeo, ¿no? Sí, pero en este caso estamos hablando directamente de los vikingos, ¿no? La sección nórdica, el norte de Europa, ¿no? Tanto los daneses, ¿no? Que todos pertenecían en esa época a los vikingos, ¿no? A la cultura vikinga, ¿no? Cuando hablamos de cultura vikinga, hablamos de la parte nórdica, ¿no? Dinamarca, Noruega, ¿no? Escandinavia, toda esa zona, ¿no? Toda esa invasión, más la desintegración, la caída del Imperio Carolingio, dio origen al feudalismo, ¿sí? Entonces, este organizador visual te habla prácticamente de forma sencilla por qué nació el feudalismo, ¿no? Ya lo hemos dicho, es una necesidad, ¿no? Nació en base a una necesidad de conservar los territorios que estaban siendo invadidos. Ok. Eso también está en tu libro, página 110. Estoy haciendo acá simplemente una señal. ¿Qué libro es, Entonces, profesor? ¿ah? ¿Qué libro es, profesor? Es el libro de Historia Universal, página Ya, 100, estamos en la página 110. ya, profesor. Ya, muy bien. Luego, miren, ¿sí? Eh, como decirlo así en forma sencilla, por eso les he puesto acá en el texto. Es como decir, este gran señor feudal era como un rey, ¿sí? Pero no tenía el término de rey. Recuerden que el nombre rey es un título, ¿sí? Así como los grandes reyes de los imperios decían, bueno, yo quiero ser más que un rey.
¿qué nombre puedo tomar que no sea rey? Porque rey es algo común, a ver, quiero algo más. Entonces se creó la nomenclatura de emperador, ¿no? El emperador, ¿no? Que decía, el emperador es más grande que un rey. En realidad era un rey, ¿no? Son términos, nomenclaturas que se dan. Entonces, estas nomenclaturas que se le daba a estos señores feudales, se le decía el gran señor feudal, ¿no? En vez de decirle rey, ¿qué le decían? Señor feudal, ¿no? Entonces los señores feudales eran una especie de reyes, ¿no? Pero no se les daba ese término, no se le daba el rey tal, el rey, no, se le decía el señor feudal, ¿no? Un señor de gran poder, casi como un rey, ¿no? Prácticamente solamente sería la nomenclatura de rey. ¿Okay? Entonces, pero en esa época todavía existían los reyes, sí existían los reyes, pero estos reyes ya habían perdido mucho poder. Entonces, su nombre quedaba como algo nominal, o sea, el rey, pero ya no era superior al señor feudal. ¿Por qué no era superior? Porque estos señores feudales ya tenían grandes territorios, grandes ejércitos. No dependían de los reyes en realidad, ¿sí? Se veían igual que un rey. Entonces, los reyes seguían existiendo, pero estos reyes no quieren decir que tenían más poder que los señores feudales. Incluso había señores feudales que eran más poderosos que sus reyes. Entonces, ahí donde viene el término, el rey, el nombre de rey era ya algo nominal, solamente un nombre, ¿no? Y se le decía el primus inter pares. ¿Qué significaba? ¿No? El primero entre los iguales. O sea, eres el primero, yo te reconozco como un rey, ¿sí? Te reconozco como un rey, pero estamos a la misma altura. O sea, eres el rey, te reconozco como el rey, pero estamos a la par, ¿no? Estamos iguales, ¿no? Tenemos prácticamente lo mismo en potencial. O sea, no es que tú seas más que yo. Te reconozco como rey, pero somos pares, o sea, somos iguales. ¿Ve? El señor feudal tenía tanto poder, ¿sí? Que le podía tratar de tú a tú al rey. Miren, ¿eh? Incluso muchos reyes le pedían favores a los reyes feudales, porque muchos de estos reyes feudales habían amasado gran fortuna y riqueza, ¿sí? Y bueno, obviamente estamos hablando de la época medieval, había una de las características eran las constantes guerras, ¿no? ¿Sí? Y obviamente las guerras cuestan, ¿no? Entonces muchos de estos señores feudales lograron acumular gran riqueza, ¿no? Y incluso hacían préstamos a muchos reyes. Bueno, pero no voy a entrar más a detalle porque si no se va a alargar un poquito el tema, ¿sí? Entonces, en la actualidad, a ver, pregunta abierta para ustedes, a ver, pregunta para ustedes. ¿En la actualidad existen reyes? En la época Sí, actual, ¿sí? A ver, Sí, ¿en qué sí, parte? A sí, ver, Sí, ¿en sí. qué parte? en Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra, Muy bien, muy bien. ¿Solamente Inglaterra? No, ¿Dónde más? Rusia, Reino Unido. Ámsterdam. Ya no confundirse el Reino Unido, bueno, en realidad es un conjunto de naciones, ¿no? Donde está Inglaterra, ¿no? Irlanda. Bueno, ¿España tendrá reyes? Sí, Sí, muy bien. sí, Ahora, sí, sí. en gran parte de Europa todavía hay esa nomenclatura, ¿no? De rey. Y yo les pregunto, ¿y los reyes gobiernan esos países o lo gobiernan otras personas? son los reyes. A ver, A ver, piensen. Reyes, profesor. No, los reyes ya no gobiernan. Profesor, país de... profesor, ¿Sí? Dime. una cosita. Dice la alumna Bracelo y la alumna Cielo que no pueden entrar. Dice si puede aceptarlo. Sí, por eso yo les dije que es bien difícil cuando a veces estamos en clases, a veces no me llega el mensaje acá en pantalla completa. A veces sale, a veces no sale. Por eso, por momentos tengo que salir de la pantalla completa para poder admitirlos. Por eso yo les digo, traten de estar puntuales. ¿Sí, chicos? No es que yo no los quiera admitir. Cuando estoy en pantalla completa, a veces no veo porque estoy explicando la clase. ¿Sí? Entonces, a veces dejo encendido el celular para poder ver los mensajes cuando me escriben. ¿Sí? Por eso es importante tratar de estar a la hora, ¿sí? ¿De chicos? Muy bien. Continuamos. Entonces, estos grandes reyes, estos reyes europeos, siguen controlando, por ejemplo, el rey de España, los reyes de Sí, Inglaterra. Sí, No, chicos, ellos ya no controlan los países, ellos no administran los países. A los ver, por países no. ejemplo, en el Perú, ¿quién es la máxima autoridad del Perú? El presidente. el presidente, Vizcarra, Martín Vizcarra. Entonces, tanto España, Inglaterra, bueno, en algunos países no se llaman presidente, ¿no? Tienen otro nombre, ¿no? Primer ministro y así, ¿no? Muy bien. Entonces, los reyes ya ha quedado como un nombre nominal, o sea, una nomenclatura, ¿no? Son los reyes, pero ya no gobiernan sus países. Entonces, ¿qué hacen? Ah, bueno, hacen otro tipo de labores, ¿no? Labores diplomáticas, labores sociales, pero los reyes ya no gobiernan sus países como en la época medieval. Los que gobiernan los países son los presidentes, ¿no? Los líderes que son elegidos por quién. ¿Quién elige a los presidentes? El Estado, nosotros.
El pueblo, Las personas, el pueblo. ¿no? Las personas, Pueblo. ¿no? Muy bien, las personas El somos los que elegimos, ¿no? El pueblo es el que elige al presidente, ¿no? Entonces, en Europa siguen todavía los reyes, pero como lo vuelvo a mencionar, ellos ya no controlan los países, ellos no los administran. Lo que administran son los presidentes, ¿no? Los primer ministros, según la categoría, pero no en todos lados se llaman presidentes. Muy bien, continuamos con la presentación. ¿Ya? A ver. ¿Se está viendo la diapositiva? Confírmenme, chicos. Sí, no. ¿No? No, profesor. No, profesor. No. No veo nada. Yo tampoco. Ah, ya. Se había cortado la presentación en pantalla completa. Ustedes tienen que ir avisándome porque a veces el Zoom también Ahora sí, profe. pone un poquito Sí. Continuamos. Muy bien, entonces cada señor feudal actuaba como un rey, ¿no? Era como un rey, solamente que no se le decía rey, sino señor feudal, ¿no? Y tenían sus reyes, ¿no? Pero estos ya eran a su par, ¿no? Ellos no le consideraban, sabían que era un rey, ¿no? Se trataba con respeto, pero muchos de ellos tenían más poder incluso que su rey, ¿no? Entonces, era el primero entre el grupo, pero iguales ante el resto de reyes feudales. Muy bien, continuamos. ¿Sí? ¿Y qué se hacía? Ah, para hacer este acuerdo entre tanto el señor feudal y el vasallo, ¿sí? Recuerden, y les vuelvo a repetir para que lo tengan, vasallo no quiere decir que era un esclavo, ni un sirviente. Servía a su rey feudal, sí, pero era un hombre libre también que tenía sus propias riquezas, ¿no? Se le llamó vasallo porque estaba por debajo del señor feudal. Entonces, se hacía una ceremonia, ¿sí? Una ceremonia en donde el gran señor feudal hacía llamar, pues, obviamente, a sus futuros vasallos, ¿sí? A sus futuros socios, si lo quieren decir así, ¿no? Los hacía llamar y había una pequeña ceremonia, ¿no? Y consistía en lo siguiente, a ver, dentro de esta ceremonia había uno que se llamaba el homenaje. ¿Qué era el homenaje? Era una ceremonia en que en el vasallo, ¿sí? Reverenciaba y juraba lealtad a su señor feudal. O sea, el señor feudal tenía mucho más poder, más riqueza, más ejército. Entonces, el vasallo, ¿sí? Le juraba al señor feudal, le decía, yo te juro lealtad, ¿no? Te juro lealtad a ti, ¿no? Y era un acuerdo, ¿no? Y muchas veces, cómo se hacía este juramento? Muchas veces se arrodillaban, le tomaban la mano, le besaban en la mano, o sea, eran ceremonias, ¿no? Que se hacía, en la cual el vasallo le juraba fidelidad y lealtad al señor feudal. Y él juraba bajo su palabra, él no podía retractarse de lo que ya no podía, se supone, ¿no? Se suponía, porque sí lo hicieron. Si uno juraba lealtad a un señor feudal, ya no le podía jurar lealtad a otro señor feudal porque eso se consideraba traición, ¿no? Y obviamente no le convenía porque los vasallos, pues obviamente tenían menos ejército y riqueza que un señor feudal, ¿no? Entonces, ese era el homenaje. El homenaje era donde el vasallo le hacía una reverencia o le juraba, arrodillándose o tomándole la mano, ¿no? Fidelidad, ¿no? Al señor feudal. Ese es el homenaje. Y ahora, ¿el señor feudal qué hacía? Ah, también tenía que hacer algo, ¿ya? Que se llamaba la investidura. Así como el otro, el vasallo, hacía el homenaje, el señor feudal hacía la investidura, que consistía en una entrega simbólica de algo, como por ejemplo un poco de tierra, ¿no? Agarraba tierra y le entregaba al vasallo en su mano, ¿no? ¿Qué significaba eso? De que había una unión entre ellos de dependencia política militar, ¿no? ¿No? A veces se concedía otro tipo de cosas, ¿no? Un pequeño regalo, ¿sí? También podía dar el señor feudal, le daba un pequeño regalo al vasallo, ¿no? Y en base a eso se creaba la relación. Uno juraba, uno hacía el juramento de servir al señor feudal, y el señor feudal reconocía que él era su vasallo, o sea, que lo iba a ayudar en cualquier momento, pero que él, obviamente, el vasallo tenía que retribuir de una otra manera, ¿no? Era como un contrato, ¿no? Casi un contrato, un papel donde firmas, ¿no? Ambas partes, ¿no? Muy bien, era una especie de contrato, ¿no? Donde no había papel de por medio, sino había todo esta ceremonia, ¿no? Mientras uno le juraba arrodillándose o tomándole la mano, el señor feudal le daba un pequeño obsequio y ya estaba el contrato, ya estaba el contrato, ¿no? Ok. Y acá está graficado, ¿ves? El feudo, ¿sí? ¿Qué es el feudo? Es la relación, ¿no? Homenaje. El señor feudal le da un homenaje. ¿Qué es un homenaje? Un pequeño regalo. Y a veces era un puñado de tierra, ese era el regalo, ¿no? O podía ser otro tipo de regalo, ya dependía, ¿no? Y el vasallo que hacía, la investidura. ¿Qué era la investidura? Arrodillarse y jurar lealtad al señor feudal. ¿Sí? Eso es. Eso simplemente era un acuerdo, una especie de contrato, ¿no? Es una ceremonia nada más que había en la época. Muy bien. Ahora, ¿qué más podíamos mencionar? A ver, ¿qué es el espaldarazo? A ver,
En la época medieval también hablamos de los caballeros, ¿sí? Estamos hablando de la época antes de las cruzadas, ¿sí? Antes de no sé si algunos habrán visto, de repente hasta videojuegos también hay sobre las cruzadas, ¿no? Estos grandes caballeros que usaban armadura, ¿no es cierto? Y un escudo, ¿no? Se reconocía como los grandes caballeros de las cruzadas que vamos a hablar en la siguiente clase, ¿ok? Pero ¿qué había? Miren, existía lo que se llamaba el espaldarazo. O sea, ¿qué es eso? Cuando de repente, en tiempos de guerra, de invasión, ¿sí? Se necesitaba más caballeros que combatan a favor de los señores feudales o los vasallos, el señor feudal podía nombrar a alguien un caballero, ¿sí? Pero no podía nombrar a cualquiera, ¿no? Existían sirvientes, a un sirviente no lo podía nombrar caballero, ¿no? Oye, te nombre caballero, ve a luchar. No, muy rápido hubiera muerto, ¿no? Porque no tenía una preparación militar, ¿no? Entonces, ¿qué había? El espaldarazo era ese impulso, ¿no? De nombrar a un gran guerrero caballero, ¿no? Era una nomenclatura, así como existe la nomenclatura de rey, de duque, de marqués, de señor feudal, ¿sí? También la palabra caballero significa, ¿no es cierto?, algo más que un guerrero, una persona que era reconocida, ¿no? Reconocida como un gran guerrero y que también poseía beneficios en la época, ¿no? Muchas veces los caballeros también eran nobles, personas de riqueza y fortuna, ¿no? Pero cuando en pocas ocasiones también se permitía a una persona que era un guerrero, que no tenía tierras, que no tenía fortuna, se le podía dar el nombre de caballero, ¿sí? Debido a que era un gran guerrero y se necesitaba en las luchas, se le daba el espaldarazo, ¿no? Como dice, te voy a impulsar tu carrera, ¿no? Eres un guerrero, pero no eres caballero. Eres un gran luchador, ¿no? Pero no eres un caballero. Muy bien, el señor feudal que hacía, bajo una ceremonia lo nombraba caballero. Ahora vas a ser caballero, te voy a dar tierras, te voy a dar sirvientes, ¿no? Y tú vas a luchar por mí, ¿no? Entonces, ese era el espaldarazo, ¿no? Entonces, el título de caballero no era para cualquiera, ¿no? Podía ser un gran guerrero, pero tenías que ser reconocido como un caballero, ¿no? Obviamente, para eso necesitabas tener ciertas artes en la guerra, ¿no? Prepararte para la guerra. No sé si ustedes habrán visto películas, ¿no? De la época medieval, muchas veces también, antes de lograr ser considerado un caballero, tenías que hacer como una carrera militar. En la época medieval, sí, ¿no? Antes de llegar a ser general, tienes que empezar a ser desde lo más bajo, ¿no? Vas ascendiendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esta época medieval también había lo mismo, ¿no? Primero tenías que ser, ¿qué cosa? Escudero, ¿no? Antes de pasar a ser caballero, incluso algunos eran pajes, ¿no? ¿Qué era el paje? Era un acompañante del escudero y el caballero. Se encargaba de limpiar el caballo, de dar comida al caballero, ¿no? O sea, como un sirviente, ¿no? Y de ahí subía, hasta que algún día lo podían reconocer como caballero, ¿no? Pero con sus propias características, ¿sí? Cada uno con sus propias características. Entonces, ese es el espaldarazo. ¿Ok? Continuamos. ¿Sí? Vamos a recordar un poco, dice. Esto es importantísimo, miren, escuchen, este es importantísimo. A ver, en la época de los emperadores o los grandes reyes, todo era centralizado, el poder era centralizado. ¿Dónde se centralizaba? Obviamente en la capital y en los mismos monarcas. O sea, todo el poder estaba en una sola persona. Eso era. A eso se llama concentralizado. O sea, todo el poder era para el emperador, él ejercía todo el poder, o los reyes ejercían todo el poder. Cuando apareció el feudalismo, ya no había un poder centralizado. El poder estaba en quiénes? En muchos señores feudales. O sea, ya no había uno solo. Ya no había una monarquía, ya no había el poder en uno solo. Sino por eso se dice que el poder ya no era centralizado, era descentralizado. O sea, ya no había una sola persona con poder, había muchas personas con poder y ejercían cada uno el poder como mejor les pareciera, ¿no? Luego tenemos, dice, autarquía, ¿sí? Hace referencia justamente a lo que hemos mencionado sobre los señores feudales, ¿sí? Cada uno de ellos era de una manera independiente, no tenía que dar explicaciones como era en la época del imperio, ¿no? Cuando algo no le parecía al emperador, como el emperador era la máxima autoridad del imperio, ¿sí? Él podía mandar a matar o hacer lo que él quisiera y nadie se le podía oponer. ¿Por qué? Porque era dueño y señor del imperio, ¿sí? Entonces, en este caso, ya no. ¿Qué es la autocarquia? Es cuando el señor feudal era su propio rey. Él ya no tenía que dar explicación a nadie. Él tenía gran poder. Ya no era subordinado de nadie. El gran señor feudal era autosuficiente. Su territorio le daba lo suficiente para mantener a su mini imperio, así como decirlo, ¿no? A su tierra,
a su ejército. Entonces, de otra manera, ya era por sí solo. Entonces, ya no necesitaba del resto. ¿Ok? Aunque obviamente había acuerdos, ¿no? Acuerdos para mejorar, ¿no? Para estar listo por si en caso había guerra, ¿no? Y los reyes eran conocidos como los primos inter pares, ¿no? El primero entre los iguales, ¿no? Ya no ejercía tanto poder, su poder ya no era absoluto, ¿no? Incluso si quisieran, muchos de los señores feudales hubieran destronado a los reyes, pero ya no importaba ser rey, porque ya cada uno de ellos tenía su propio poder. ¿Ok? Muy bien, a ver. En el libro bueno, hay una parte que menciona, que no está muy detallada. Yo les estoy poniendo ahí el ejercicio para que ustedes lo completen igual al libro, ¿ya? Porque en el libro, a ver, déjenme revisar por acá está mi libro. Ya. En el libro, quiero que vayan a la página 110 de su libro un ratito todos. En su página 110 de su libro, aparece Orígenes. Profesor, Aparece Orígenes y habla sobre unas fechas, sobre las invasiones. Europa siempre ha sido invadida, ¿sí? Los imperios de Europa siempre fueron invadidos, ¿no? Ahí aparecen unas fechas, y en el libro, acá en el ejercicio del libro, les pregunta otras fechas. Vamos a poner lo que está en el libro, ya que ahí podríamos mencionar mucho, ¿no? Porque no solamente están los musulmanes, ni los vikingos, ¿no? Y los magiares, que eran también especies de vikingos que pertenecían a la parte de Dinamarca, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que acá ustedes llenen, ¿sí? Como ayuda, y luego ustedes van a completar, ¿sí? En esta parte que dice oleada de invasiones. Tienen tres, ¿no es cierto? ¿Ya? Van a poner acá musulmanes. Escriban ahí en su libro los que tienen, los que no tienen, van a tener que hacer sus apuntes. Escriban acá en la primera, ponen musulmanes. En la segunda, acá en la parte de acá abajo, a ver, para que vean los apuntes. Acá, en esta parte de acá, donde estoy subrayando, estoy pintando, ponen musulmanes, ¿sí? Luego, van a Ya, poner profe. en la parte de abajo acá, vikingos, que fueron el terror de Europa. Uy, los vikingos azotaron Europa por mucho tiempo, ¿sí? El gran terror de Europa, ¿no? ¿Sí? Eran considerados, pues, personas infieles que no creían, pues, en el Dios que crean los demás europeos, ¿no? En la parte norte, ¿no? Los vikingos están conformados por la zona escandinava, ¿no? Lo de Dinamarca, Noruega, etc., ¿no? Y luego acá pongan los magiares, acá pongan magiares, que eran los húngaros. Sí, los húngaros eran los magiares. Húngaros. ¿Ah? Muy bien. A ver. Listo. A ver, entonces, acá dice, ¿no? El feudalismo se caracteriza por alta inseguridad, ¿no? Relaciones de dependencia personal entre el señor feudal y los vasallos. Ya. ¿Cuál es el trabajo del señor feudal? elegir a guerreros. Bueno, pero no era lo principal. ¿Cuál era la finalidad del señor feudal? ¿Hacer qué? ¿Dar qué? Órdenes. Ya, órdenes, pero ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Qué es lo que más daban? Si estamos hablando de inseguridad. ¿Qué es lo que daban a los vasallos, sobre todo? ¿Qué les daban? ¿Seguridad? ¿Cuál? ¿Seguridad? Le daban algo a cambio. Seguridad, protección. Recuerden, ¿no? Había invasión del territorio. Entonces, los vasallos no podían cubrir todo su territorio, no podían contrarrestar las amenazas de las invasiones. Entonces buscaban a un señor feudal, a un señor de gran riqueza y poder, para que les dé protección y seguridad. Entonces acá abajo, ustedes acá abajo, ¿sí? Acá abajo ustedes van a escribir, ¿sí? Acá abajo ustedes van a escribir, ¿sí? Acá van a escribir, ¿qué cosa? Seguridad y, ¿qué más? Y trabajo. Trabajo. Protección, seguridad y protección. Protección. Sí, seguridad y protección. ¿Y quiénes juraban fidelidad? A los caballeros. No, No. más grande que los caballeros. Reyes. No, Los reyes. no. ¿Vasallos? Exacto, muy bien, vasallos. Recuerden que vasallo no quiere decir que es un sirviente, ¿no? Una persona, un campesino, gente, no. El vasallo es un señor de poder también,
pero que no tenía tanto poder como el señor feudal, ¿no? Entonces los vasallos quedaban en el acuerdo, ¿no? Al señor feudal me va a proteger, me va a dar seguridad, y yo, ¿qué le voy a dar? Le juraba fidelidad y le daba recursos, ¿no? Le pagaba tributos, ¿sí? A eso hace referencia. Correcto. Continuamos. Ya. Yo le estoy dando una ayuda. Ya, acá hay unos videos que yo les voy a mandar, ¿sí? Unos videos que yo les voy a mandar que hablan un poquito también sobre lo que hemos hablado ahorita, sobre el tema, sobre cómo se genera el feudalismo. Lo voy a mandar para que ustedes también lo puedan ver y lo puedan completar las actividades que tienen en su libro, ¿sí? Porque en su libro hay una actividad, quiero que vayan a la página 113 de su libro. Ya. Bien. Y en la página 113 de su libro, miren, en realidad está fácil la actividad, no está tan complicada. ¿Sí? En la página 113 tienen una lectura sobre las grandes invasiones que sufrió Europa, ¿no? ¿Sí? Sobre todo por parte de los normandos, vikingos y húngaros, ¿no? Sobre todo los vikingos eran el azote de Europa. ¿Ok? Y luego las preguntas de opciones múltiples, ¿sí? Lo van a ir contestando ustedes. Ahora, si hay alguna dificultad, algo que no encuentran, por favor, no me manden las capturas porque ya me he cansado de repetir. Algunos me mandan las capturas incompletas, ¿sí? No quiero que me resuelvan hoy día, ¿no? Tómense su tiempo, ¿no? Me mandan un mensaje, profesor, en la pregunta, por ejemplo, 113, preguntas de alternativas múltiples, la 6. Profesor, esa, por ejemplo, la pregunta 6 no está en el libro. A ver, quiero que lean, a ver, ¿qué dice la pregunta 6? De la página 113, la de opciones múltiples, ¿qué dice? Derecho del señor feudal que acepta la intimidad de los siervos recién casados. Miren, ¿ah? Mira, el señor feudal solicitaba esto. Mira, no está en el libro. ¿Sí? Miren, si el vasallo se casaba, ¿sí? Se casaba, obviamente, tenía su esposa. Miren, el señor feudal podía pedir el derecho de ser el primero en tener relaciones sexuales con la esposa. O sea, antes que el esposo. Miren, ¿ah? ¿Eso existió? Sí, hay muchos debates sobre eso. ¿Sí? Y muchos problemas sobre eso también hubo y muchos debates. ¿Ya? Por ejemplo, eso no está en el libro. Ya, yo te ayudo. La respuesta es la pernada. La pernada es el derecho del señor feudal de poder pedir acostarse con la esposa del vasallo. Miren, qué ridículo, ¿no? Pero existió, chicos, existió. El señor feudal tenía el derecho de poder reclamar, el poder acostarse, tener relaciones sexuales con la esposa del vasallo. Miren, ¿ah? ¿Qué problema no habrá generado eso, no? Muy bien. Por ejemplo, ese tema no está en el libro. Es muy difícil de repente que lo hubieran respondido ustedes. Y así hay algunas preguntitas, que eran 2, 3 máximo, que no está en el libro. Entonces ustedes me dicen, profesor, no está en el libro, ¿me puede dar una ayuda? Yo les doy una ayuda, ¿no? Algunos sí me preguntan y yo les ayudo. Obviamente no les voy a dar la respuesta, sino les voy a dar una guía para que lo puedan responder. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces voy a terminar la clase hasta ahí, ¿sí? Todavía no se retiren porque voy a tomar una captura de la pantalla de todos los que han ingresado a la clase hoy día, ¿sí? Ok. A ver, para los que han entrado a las tardes, les voy a comunicar que, por favor, yo